qué potente es lo del refuerzo positivo a gente de alrededor. Lo que tú has dicho, o sea, a lo mejor algo que para ti es obvio, pues por el ejemplo más normal, como es que te traten bien en una panadería y agradecerle que tenga un buen día, etcétera. Eso para esa persona puede significar un mundo o toda la semana o incluso una razón de ser por su trabajo, ¿no? Ese refuerzo, ese... Pero por el otro lado, ¿cómo podemos dar un feedback para construir, ¿no? ¿Cómo podemos decirle algo que sabes que puede mejorar sin que esa persona se lo tome como de una forma en la que merma su autoestima? Claro. Pues tienes primero, o sea, cuando tú hablas con una persona donde tienes que decirle algo que no es tan fácil de decir, porque sabes que le estás haciendo ver alguna debilidad en este caso o algo que tiene que mejorar, siempre tenemos que pensar que primero tenemos que darle seguridad a la persona, porque darle seguridad es darle seguridad a nuestro cerebro. O sea, un cerebro que se siente seguro y expansivo y constructivo siempre va a estar abierto a los cambios. Claro. Pero la seguridad es la base. Entonces la seguridad siempre te viene porque primero te reconozcan o lo que estás haciendo bien o te hagan ver muy claro por qué eso que te van a decir te va a hacer bien. Vale. Y le tienes que llevar de alguna manera a ese escenario terminado de, es que esto, que tú eres capaz, eso hay que decir. O sea, tú tienes que confiar en que la persona va a ser capaz de hacer esto, porque si no le hundes. Claro. Entonces, ves, oye, esto lo haces bien, qué bueno. Y esto, aquí tenemos todavía camino de mejora. Pero sé que lo vas a hacer, lo vas a poder hacer. Cuando un cerebro escucha de otra persona con seguridad, sé que vas a poder hacerlo, bueno, ese cerebro empieza a trabajar para conseguirlo. Porque está recibiendo seguridad desde fuera. Es muy diferente a... No sé si serás capaz de hacerlo, o serás capaz de hacerlo, o vamos a intentar a ver si lo puedes hacer. No tiene nada que ver. El discurso que le estás diciendo al cerebro es totalmente distinto. Le estás poniendo un interrogante. Con lo cual, si le pones un interrogante, lo primero que hace es preocuparse. Entonces, ya estamos otra vez. Sistema de alerta, amígdala, high beta de frecuencias. Es muy distinto. Si tú le das seguridad, lo que funciona es amígdala se queda tranquila, empieza tu córtex prefrontal a trabajar, hemisferio derecho empieza a tener ideas, oye, ¿cómo puedo solucionar esto tal? Hemisferio izquierdo es como mucho más ejecutivo, dice causa-efecto, si hago esto y entre los dos empiezan a trabajar para ti. Pero esa es la clave, primero siempre dar seguridad al cerebro. Y si no hay duda y lo que te dicen es no puedes hacerlo, porque habrá mucha gente que nos escuche que por desgracia habrá tenido una infancia, una adolescencia en la que ha tenido una figura en su casa o ha tenido una figura en sus amigos o quien sea, o en su entorno, más que amigos, que le ha dicho que no era capaz, que ¿dónde vas? Que no vales para esto, no vas a valer para el deporte que estás haciendo. ¿Cómo consigues sanarte de eso y reforzarte de esa situación que puede ser traumática? Total, de hecho es traumática. Claro, es traumática porque te han puesto un límite o te han encerrado dentro de un rango de acción y te están diciendo que el resto no te pertenece. Eso es traumático. Claro. Te están quitando libertad. Bueno, eso es un desafío. Eso es igual que os decía que no tenemos que creer en nuestro cerebro y saber que podemos estar por encima de lo que él nos puede dar. En este caso ocurre lo mismo con la vida. O sea, hay un momento en el que uno ya eres más adulto. Esto para un niño es mucho más difícil de hacer, ¿eh? Pero ya a partir de la adolescencia y de un adulto, la cosa es yo decido. O sea, voy a empezar a decidir y voy a empezar a pensar que aquello que he escuchado tiene que ver con las limitaciones que tenía la persona que me lo dijo. Que en muchos casos, cuando viene de la parte parental o de los padres o de los cuidadores, viene por sus propios miedos, porque ellos en realidad te dicen cosas porque te quieren proteger, porque ellos tienen miedo de que te pase algo. Pero el objetivo ahí es decir, igual que con el cerebro, decirle, oye, yo entiendo que quieras mi supervivencia, que me metas miedo, pero es que yo voy más allá. Claro. O sea, lo que quiero es demostrarte que esto sí que es posible, me voy a visualizar con esto hecho, voy a disfrutar en el camino. Oye, y por último, el no ya lo tengo. Pero eso es un acto propio. Hay muchos traumas y hay muchas situaciones de estas que sabes que no te han acompañado en un determinado momento, pero de verdad que creo que hay un momento de responsabilidad propia de decir, sí, yo sé que no tengo ayuda porque no he escuchado quizás lo que hubiera debido escuchar para tener una autoestima más fuerte, pero no me voy a quedar ahí, la voy a construir yo. Y es que de verdad que esto es una reprogramación que hacemos cada uno de nosotros. Sí. Pero es difícil, ¿eh? Porque yo estaba pensando en un niño, tú tienes hijos, por cierto. Sí, tengo 2 hijas. Sí. ¿Cómo se puede hacer para que un niño no sé, entrenarlo para que no dependa de la validación externa? Porque al final o es por los padres, o va a ser por los compañeros, o va a ser por el mundo entero. Siempre todos dependemos de la validación externa. ¿Cómo entrenarías a un niño para que no dependa de eso? Bueno, es que
siempre vamos a depender de la validación externa. O sea, eso es una programación directa para nuestro cerebro. Claro. O sea, no la podemos obviar. Hay dos grandes, esto es bueno saberlo también, hay dos grandes necesidades humanas con las que nacemos, las tenemos innatas, todos los seres humanos. Una de ellas es que nos quieran. Por si no nos quieren, nadie nos cuida de pequeñines y entonces no estamos aquí. O sea, nos tienen que querer. Eso es una necesidad que tiene todo ser humano desde nacer. Necesito llamar la atención para que me quieran, para que me cuiden. Hostia, qué bueno. Entonces estás llamando la atención. Y necesitas la atención. O sea, obviamente siempre te va a importar lo de los demás porque estamos programados para que si los otros nos miran, nosotros hemos sobrevivido. Entonces el problema es que seguimos viviendo pidiendo demasiado de esa atención en un momento en el que ya no necesitamos esa atención para nuestra supervivencia. Claro. Esa es la clave. Y la otra gran necesidad es que nos acepten en un grupo, porque solos tampoco podemos vivir. Y eso también tiene que ver con medirse. O sea, ¿soy lo suficientemente bueno para que me acepten? Si no me aceptan es porque no tengo estas cualidades y entonces empiezas con este devaneo. Y todo esto afecta mucho a la autoestima. Entonces es bueno saber que todos los niños lógicamente van a estar programados por una parte externa que les va a llegar de manera sí o sí y otra que van a tener que construir ellos por sí mismos. Si nos escuchan, obviamente, gente que está cercana a niños, padres, etcétera, la mejor manera de generar una autoestima buena siempre con tus hijos es de alguna manera cubrir estas dos necesidades. Entonces, el cubrir el que te quieran es decir muy abiertamente, yo te voy a querer siempre. Yo a mis hijas les decía, por ejemplo, yo es que te voy a querer siempre porque es que no depende de mí, o sea, es innato, o sea, no puedo no quererte, ni aunque quiera, no podría dejar de quererte. Es más, no podría quererte menos ni aunque tú hagas cosas que estén mal hechas. O sea, mi amor no cambia por eso. Si tú a un niño le transmites eso desde el principio, y a veces si la situación familiar es complicada y los padres no pueden, pero que alguien del entorno le transmite, oye, tú, a ti te queremos por lo que eres, no por lo que hagas, no por nada, te queremos y esto no va a cambiar. Qué bueno. Eso es una autoestima de base, porque te sientes una persona querible, no por lo que hagas, sino por lo que eres. Eso es una seguridad de base. Y luego, el que me aceptan en el grupo, ahí hay una cosa que es más sutil y es el que tiene que ver con los talentos, que tiene que ver con, mira, qué bien esto, cómo disfrutamos de esto contigo y qué gusto es tenerte dentro de la familia, por ejemplo. Es muy bueno para los niños determinar que cada uno tiene habilidades distintas. Pero mira a ver qué habilidad tiene cada uno de tus hijos, en este caso, muéstraselas y dile qué bueno, cuánto gana la familia, qué regalo nos haces viendo esto que nosotros no vemos, o haciendo esto, o incluso siendo un trasto, ¿no? Y siendo, porque al final eres movido y tal, pero cómo nos reímos contigo, por ejemplo. Entonces, que te hagan ver que habilidades tuyas, sean o no las que tiene el grupo, son aceptadas y hacen bien, es muy bueno. Entonces, si tuviéramos eso desde la infancia, sería fantástico. Bueno, si no lo tienes desde la infancia, entonces vete como adulto a buscar dónde hay amor y buscar en las personas que te quieren, buscar estos afectos que tienes y ser muy conscientes de que los tienes. No te tiene por qué querer todo el mundo. Con que te quieran las personas que a ti te importan, estamos bien. Y luego lo de las habilidades, ¿me aceptan? Bueno, ¿dónde quiero ser aceptado? Porque ya cuando creces no quieres ser aceptado en todas partes. Yeah. Oye, quiero ser aceptado aquí y el resto de las informaciones ya no me interesan. Entonces ir jugando con esas variables es muy importante. Pero es verdad, hablemos del cerebro aquí, que nuestro cerebro también se reprograma en eso. Entonces a nosotros nos viene gente, mucha gente, y sobre todo a mí esto me gusta mucho en la adolescencia, que es un momento clave para formar la autoestima. Y nosotros tenemos que ver cómo es el funcionamiento de su hemisferio derecho en la parte frontal y prefrontal. Y si nosotros vemos que ahí no están las frecuencias óptimas, estamos sabiendo que esa persona tiene problemas de autoestima. Pero si nosotros logramos, y los tendrá porque no se siente querido, porque no se siente aceptado, por lo que sea, si nosotros logramos que ese cerebro mejore esas frecuencias, él mismo, aunque la circunstancia externa siga siendo la misma, mala, él va a tener una capacidad extra para saber buscar esto y generárselo para él. O sea, nuestro cerebro tiene una capacidad enorme de generar autoestima. Y ese es uno de los grandes entrenamientos cerebrales que sobre todo en infancia y en adolescencia, yo realizo mucho, porque el cerebro cambia esa percepción. Hay mucha gente que vive dominada por el miedo y que ese miedo le frena para poder lanzarse a una oportunidad de negocio, lanzarse a hablar con un desconocido que va a ser su mujer o su esposo el día de mañana. No sé, el miedo muchas veces impide que vivamos lo mejor de la vida y es triste porque no deja de ser una decisión a lanzarte. ¿Cómo podemos entrenarnos para evitar esto
para evitar que el miedo nos fastidie de vivir lo bonito que tiene la vida muchas veces? Eso es. Gran pregunta, porque mucho de la ansiedad y del estrés que vemos y de las cosas mentales, ¿no?, que hoy en día vemos, es porque hay mucho miedo. Porque hay mucho miedo porque hay más incertidumbre que nunca. Y la incertidumbre genera miedo a nuestro cerebro. A nuestro cerebro, como os decía antes, ojalá, o sea, si por él fuera, él repetiría todo. De hecho, repite sin que nos demos cuenta. Vamos a trabajar por el mismo lugar, aunque nos parezca que tenemos pensamientos distintos, solemos caer en la misma secuencia de pensamiento, nos movemos con la misma gente, o sea, quiero decir, hacemos cosas muy parecidas siempre porque automatizamos. O sea, tenemos los mismos pensamientos que ayer. Bueno, no los mismos, pero la tendencia sí. Bueno, depende mucho de tu energía, ¿eh? Como os decía, los pensamientos dependen mucho de la energía que tienes. Pero tenemos una forma de pensar, por eso nos cuesta tanto cambiar de opinión, sobre todo hoy en día. Estamos muy polarizados. Hoy en día uno se queda con su opinión y una opinión que no es como la tuya... Cambiar cuesta, es verdad. Te inquieta, más que nunca. Por eso tenemos que luchar. Cuando hablamos de flexibilidad cerebral, es un momento buenísimo para... no dejemos que nos vayamos cada uno a nuestro reducto de pensamiento. O sea, sometámonos a la incomodidad de escuchar a personas con ideas distintas a nosotros. Que eso te da flexibilidad, lo contrario no. Entonces, estamos en una sociedad que está alimentando mucho el miedo por eso. Porque tienes como que pensar igual y si no es o a favor o en contra. Oye, pero hay una cantidad de matices enorme. Porque tengo que elegir entre blanco y negro. O sea, puede haber algo intermedio y además algo intermedio que yo mismo acepto que lo puedo cambiar y estar súper a gusto con cambiarlo y que la gente que tengo alrededor no me diga, has cambiado de opinión, sino que me diga, has evolucionado a otra opinión. No significa que la anterior no fuera válida, no, es que ahora sé algo que antes no sabía y entonces la he cambiado. Entonces, mucho del miedo que viene ahora es por esa inflexibilidad, a todo. A que haya cambios, a atreverme, claro, si me atrevo a hacer esto y si sale mal, oye ya, ¿y si sale bien? ¿Y qué pasa? En esto que os decía que yo tengo innato, que es la vida es un juego. O sea, es que no importa. Te puede ir bien o mal, si no importa al final. O sea, pues unas cosas te irán bien y otras te irán mal. Pero pásalo bien, intentándolo, o sea, que no pasa nada. Pero bueno, como tenemos que dar una herramienta concreta que ayude a las personas a superar sus miedos, bueno, la palabra no es superar, la palabra es atravesar su miedo, porque los miedos no se superan. O sea, tú haces las cosas que te asustan con miedo, pero lo haces con una comodidad lo suficientemente decente para atreverte a ir. Pero no es que digas, ahora no tengo miedo, entonces ahora lo hago. No, el miedo el miedo se atraviesa. Entonces, a nuestro cerebro le podemos ayudar mucho y ahí podemos utilizar una habilidad cerebral que es fundamental, con la que yo trabajo muchísimo, que es que nuestro cerebro no puede diferenciar mucho si algo está ocurriendo de manera real o imaginaria si tú lo visualizas de una manera muy nítida. Me imagino que de esto habéis hablado antes, porque desde luego en el mundo del alto rendimiento se conoce muy bien. O sea, un deportista antes de salir a hacer una prueba ha visualizado la prueba, se ha metido en ella, ha hecho que sus sentidos ya vivan eso. Y entonces, en hacer eso, tu cerebro se tranquiliza porque ya se ve haciéndolo y su neuroquímica y su estructura cerebral, solamente por imaginar esa situación ya concreta, empieza a funcionar de una manera muy parecida a lo que ocurre cuando la está haciendo de verdad. Entonces, si llevamos esto al miedo, ¿qué pasa si nuestro cerebro tiene miedo a hacer algo porque piensa que puede salir mal? Decimos, oye, ¿y qué tal si le engañamos y visualizamos que sale bien? Y metemos esta imagen en el hipocampo, que es donde guardamos las memorias. Si tú haces una buena visualización de algo que a priori te asusta, pero tú te ves en esa situación terminada con éxito, realmente con grado de detalles, te ves a ti sonriendo, pasándolo bien, con las emociones que quieres tener en ese momento, si tú haces ese ejercicio, tu cerebro se empieza a calmar y empieza a trabajar para ti, empieza a ver la oportunidad en vez de la amenaza. ¿Os acordáis que os decía que una cosa típica, absoluta de las mentes líderes es que ellos ven oportunidades donde otros ven amenazas? Ellos tienen la capacidad de llevar a su cerebro a proyectarse en lo bueno de esa situación y entonces darle tranquilidad con ello. Un cerebro que está temeroso y que no atraviesa el miedo es un cerebro que no es capaz de ilusionarse lo suficiente para llegar a la otra parte. A mí me gusta decir que frente a un miedo muy grande, ponle una ilusión más grande al lado. Claro. Porque si no lo haces, te vas a quedar en el miedo. Pero si tú tienes una buena ilusión, dices, venga, lo hago. Y esto nos ha pasado a todos en la vida, ¿no? En situaciones. Un buen porqué superará cualquier cómo, ¿no? Claro. Exactamente. Necesitas un impulso para hacerlo. Antes estábamos hablando de eso, de que soy piloto de helicóptero, y a mí me gusta decir... soy porque me apetecía muchísimo en esa etapa vital pilotar, me permitía hacer muy buenas cosas, pero yo tenía mucho miedo a pilotar.
Además, enseguida me metí, cuando estaba haciendo la instrucción, me metí en el típico WhatsApp de pilotos, donde hubo accidentes. De hecho, yo estaba estoy todavía, en el WhatsApp de pilotos de Chile, donde ha habido mucho accidente mortal, el del presidente Piñera, chileno en concreto. Y son cosas que te dan miedo. O sea, entonces yo fui muy consciente cuando empecé a hacer mi licencia de piloto que tenía que atravesar mi miedo y que la manera de atravesarlo era realmente poniendo siempre una ilusión más grande al lado. Y mis ilusiones eran las que yo busqué. Oye, mi ilusión es superarte a ti mismo, disfrutar de volar. Esto es una maravilla, es una oportunidad que tengo ahora, quizás no la vuelva a tener. Fíjate a qué lugares llegas volando, la gente que conoces tan extraordinaria haciendo esto. O sea, una serie de cosas que tenía que tener muy despiertas en mi cerebro y en mi mente para que me ayudara a atravesar el miedo.